Bueno, pues muy buenas tardes a todas y todos. Sean bienvenidos a este evento de presentación del libro Prácticas Educativas de la UAM Lerma, del aula física al aula digital, que estuvo, bueno, sobre todo coordinado principalmente por la doctora Rafaela Blanca Silva López y que también participamos como coordinadores, el doctor José Mariano García Garibay y Oscar Hernández. Pues quiero agradecer a la doctora Blanca por la invitación que me hizo para poder moderar este evento. Pues nos acompaña obviamente la doctora Blanca y bueno, pues también nos acompañan algunas y algunos de los autores de este libro que pues está dividido en dos tomos, uno relacionado con las experiencias en el diseño de implementación de propuestas de innovación educativa y otro relacionado con reflexiones teóricas sobre innovación en educación superior. Entonces, bueno, de estos dos tomos, pues nos acompañan el doctor Edmar Olivares Soria, el doctor Derek Castillo Guajardo, el doctor Noé Abraham González Nieto, el doctor Jorge Joel Reyes Méndez, el doctor Pablo César Hernández Cerrito, la doctora Miriam Fabiola Favela Morón y bueno, la doctora Blanca y yo que estaré aquí como moderador. Eh, pues bueno, quisiera pues comentar brevemente antes de iniciar ya la presentación que también hará la doctora Blanca y cada uno de los autores eh, que este libro pues surgió en Lerma a partir de la iniciativa de la doctora Blanca como coordinadora del campus virtual y que bueno, creo que todos sabemos siempre el interés que ha tenido en impulsar proyectos de innovación educativa siempre asociados al uso de tecnologías, ¿no? Al aprovechamiento del uso de tecnologías. Entonces, bueno, en este sentido, pues los libros, este libro dividido en dos partes, recoge pues esta experiencia por la cual hemos atravesado, ¿no? Que tiene que ver con la pandemia como un reto para adecuar las prácticas educativas, ¿no? De pasar de lo presencial a una modalidad a distancia o en línea, ¿no? En el caso de la Universidad Autónoma Metropolitana, la forma en que se dio este paso y en el que se institucionalizó y se trató de dar una coordinación a esta transición, pues fue a través de la aprobación del proyecto emergente de enseñanza remota, ¿no? Que a todos quienes participamos en la universidad, pues nos dio un marco general y flexible para poder hacer una adaptación de nuestras clases presenciales a las clases en línea. Entonces fue general y flexible, pero sí nos dio, digamos, un marco de referencia que creo que en su momento, al menos en las universidades públicas más importantes, pues la UAM fue pionera en dar este paso, ¿no? Después ya vinieron incluso la UNAM o el Politécnico, que también hicieron lo suyo, pero la UAM fue, creo que, de las primeras universidades en dar este paso, ¿no? Bueno, pues para muchos este contexto creo que significó la posibilidad de repensar nuestras prácticas docentes, ¿no? Por ejemplo, revalorar la importancia de la interacción, ¿no? que tenemos, ¿no? Reconsiderar la pertinencia de ciertas temáticas y contenidos y explorar formas de resignificar aquellos aspectos donde lo presencial es una condición necesaria, o al menos así lo creíamos, una condición necesaria para promover algunos aprendizajes, ¿no? Este contexto pues nos hizo repensar todo ello, ¿no? Entonces, bueno, pues este libro da cuenta de lo que aprendimos, ¿no? De algunas reflexiones que se generaron a partir de este aprendizaje y también de aquellos intentos, ¿no? Se relatan propuestas en donde se intentó cambiar también las prácticas de enseñanza-aprendizaje, o sea, no solamente la experiencia de dar el paso de lo presencial a lo
a la modalidad remota o a distancia, sino además de esto, qué significó en términos de probar nuevas formas de mejorar nuestras prácticas de enseñanza-aprendizaje. Entonces, bueno, pues este sería un comentario general y pues doctora Blanca, te cedo la palabra para, si quieren hacer una presentación también del libro, algunas palabras, y después ya daríamos paso a cada uno de los autores, que también comentarán algo sobre su propia experiencia y su capítulo en particular. ¿Tienes el audio apagado, Blanca? Sí, muchas gracias por apoyarnos como moderador en la presentación de este libro. Creo que es un libro importante que recoge muchas experiencias y reflexiones en torno a lo que hemos transitado en estos tiempos de pandemia y que es importante compartirlo con la comunidad. Dentro de los temas que vamos a abordar en esta presentación, bueno, está la parte de educación remota en la biomatemática, que es un tema muy interesante que se va a abordar. Por supuesto, la parte de mediación tecnológica en tiempos de pandemia. Esta es una reflexión en torno al papel de la educación y el profesorado en este ambiente, que es un ambiente complicado, en donde tenemos que ir pues adecuando nuestra cotidianidad y migrar, ¿no? Hacer esa migración del aula física al aula digital en tiempos récord. Y bueno, finalmente es una experiencia importante. Vamos a retomar también la parte de tecnologías pedagógicas para la construcción de un modelo híbrido en la UAM. Es un tema también interesante, es un modelo que se está proponiendo. Y bueno, por supuesto está la parte de la inteligencia socioemocional y recursos para la docencia y formación integral con un sentido de vida. La parte socioemocional es un tema fundamental en estos momentos porque es algo que impacta tanto a la enseñanza como al aprendizaje. Entonces, pues bienvenidos a nuestros autores y comencemos con las presentaciones. Muchas gracias, Blanca. Bien, pues iniciaríamos con la participación del doctor Edmar Olivares Soria. El profesor Edmar es profesor investigador del Departamento de Artes Humanidades de la UAM Lerma y él participó con un capítulo que se denomina Sistema EP, una propuesta sistémica del fenómeno aprendizaje-enseñanza y sus implicaciones en el contexto del aula virtual. Pues bienvenido, doctor Edmar. Adelante, lo escuchamos. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por todo el esfuerzo, a la doctora Rafaela por el esfuerzo de coordinar un libro tan grande con estos 2 volúmenes, de haber reunido a todos los autores, ¿no? Al doctor Oscar, al doctor Mariano. Pues en realidad quisiera nada más compartir como algunos aspectos generales como de la propuesta que tengo, con la que participé en el libro, que bueno, arrancar con un par de comentarios quizás sobre la importancia y la pertinencia de este tipo de propuestas, ¿no? De este tipo de propuestas editoriales en el sentido de poder conjuntar distintas perspectivas y miradas académicas que pudieran, o bueno, más bien que pueden y que pudieran abonar, como ya bien dijeron ambos, Rafaela y Oscar, como a resolver ciertas cuestiones, a coadyuvar pues las situaciones actuales de pandemia y, por supuesto, ayudarnos a transitar hacia la post-pandemia, que también va a ser un tema quizá no, bueno, pues no sé si complicado, pero al menos va a ser de nuevo un terreno no conocido, ¿no? Así. Entonces,
No quisiera tomarme mucho tiempo haciendo un recorrido completo del capítulo, nada más mencionar algunos puntos generales, quizá. Este, eh, pues en realidad, como se puede ver en el resumen, y bueno, las personas que estén interesadas en leer alguno el capítulo, la propuesta se basa en plantear una perspectiva mediadora entre lo que se denomina el SCL y el TCL, ¿no? El aprendizaje centrado en el estudiante y el aprendizaje centrado en el profesor, ¿no? Obviamente yo no soy pedagogo, yo vengo de otro campo completamente ajeno. Esta es una propuesta que surge más bien a partir como de mi experiencia, de mis años de experiencia como docente. Y bueno, obviamente lo que quise hacer básicamente es tratar de establecer este modelo a partir de marcos teóricos que sí son los que yo trabajo, como la teoría general de sistemas. Entonces, el capítulo propone entonces ver como los pros y los contras de las distintas perspectivas y tratar de entender justamente el aprendizaje como un fenómeno sistémico, ¿no? Como un fenómeno emergente, ¿no? Entonces, ah, ¿qué significa eso? Bueno, primero es hacer un análisis general sobre lo que es el SSL o estas propuestas que surgen del aprendizaje centrado en el estudiante, ¿no? En donde, por ejemplo, en algunos se dice, por ejemplo, que los estudiantes deben ser activos de su propio aprendizaje, deben de tomar decisiones sobre qué y cómo deben aprender, monitorear su aprendizaje individual, producir trabajo que demuestre auténtico aprendizaje, ¿no? Y bueno, en los instructores también se hace mucho énfasis en que se debe sustituir esta figura del profesor y más bien sustituirla por una figura como de monitor, de guía, de acompañante, ¿no? Que bueno, obviamente estas propuestas teóricas, bueno, tienen ya sus años, pero las vemos cada vez más y más, con mayor y cada vez más, con más fuerza que, quiero decir, al momento de las políticas institucionales, ¿no? Cada vez, desde mi perspectiva y desde mi experiencia docente, lo que veo es justamente que cada vez se va hacia más de propuestas de instituciones públicas, se van más hacia este tipo de cosas del SSL, ¿no? Eh, en el capítulo ahí menciona algunos puntos cuestionables desde mi perspectiva, desde mi análisis, más que nada, sobre todo puntos que también retomo de algunos autores, ¿no? De, bueno, cómo podemos estar seguros que los estudiantes saben qué es lo que deben aprender y cómo deben aprenderlo. También hay algo, por ejemplo, también que sucede en el aula desde mi experiencia y que muchas veces el estudiante se le hace se hace énfasis en que el instructor bueno, en este modelo, el instructor, el profesor, es el que debe hacer este cambio de paradigma, ¿no? De dejar su posición de poder, como ellos lo mencionan, y abogar por una perspectiva más de este estilo, pero en mi experiencia muchas veces son los estudiantes los que tienen un poco más de renuencia a dejar este tipo de paradigmas. Pero también tiene ciertos elementos muy resaltables, que bueno, son los que estuve desarrollando en el capítulo. Por ejemplo, que el estudiante debe volverse responsable de su propio proceso de aprendizaje, debe desarrollar de manera autónoma sus habilidades necesarias para autodirigir el aprendizaje, básicamente todo este tipo de cosas que tienen que ver con la autogestión y la autonomía, ¿no? Y que cobran además una vital importancia en este contexto de pandemia, ¿no? O sea, una característica, todavía una todavía más específica. Tomo las ideas de una catedrática es mi perrito el que está ladrando. Retomo las ideas
de una catedrática, Vanessa Rodríguez, de Stanford, ¿no? Que había planteado algo similar, ¿no? Que planteaba justamente que era posible tener un acercamiento sistémico a la relación estudiante-profesor, justamente para superar estas perspectivas SCL y TCL, ¿no? Y bueno, a partir de esas, digamos, de esos referentes y de algunos otros más, es donde yo digo, bueno, ok, entonces podemos, lo primero que yo tengo, o lo primero para mí que tengo que hacer para poder plantear un sistema, una mirada sistémica a este fenómeno es justamente entender al estudiante y al profesor como sistemas cibernéticos, ¿no? Y entonces defino algunas cosas que tienen que ver, por ejemplo, con la ecología, que yo llamo ecología del individuo, que tienen que ver con características intrínsecas, extrínsecas, y que justamente es un poco lo que mencionaban ahorita, ¿no? Rafaela y Oscar con toda esta parte de la inteligencia socioemocional, ¿no? Es precisamente todo este tipo de conjuntos de factores, tanto internos como externos, que afectan al aprendizaje, ¿no? Entonces, para mí eso es la ecología, ¿no? Y a partir de estas, tanto de definir la ecología del estudiante como del profesor, entonces es cuando digo, ok, entonces puedo definir tanto al estudiante como al profesor como un sistema cibernético básico, ¿no? Y bueno, aquí lo defino. Y entonces, a partir de eso, bueno, esta es la figura del profesor como sistema cibernético, el estudiante como sistema cibernético con cada uno de sus procesos descritos, ¿no? Como tales. Y a partir de entonces yo digo, ok, me pregunto cómo interactúan estos dos sistemas, ¿no? Y más aún, esta interacción, ¿qué es lo que genera? Entonces, cuando, por un lado, por ejemplo, el profesor interactúa hacia el estudiante con la enseñanza y el estudiante actúa hacia el profesor con el aprendizaje, pero entonces la interacción de ambos sistemas genera un fenómeno emergente, visto desde este punto de vista, que sería el fenómeno enseñanza-aprendizaje. Y en este punto es cuando yo planteo, desde mi perspectiva, que este es un fenómeno indivisible, es decir, un fenómeno emergente. Ya no podemos pensar que es, por un lado, aprendizaje y por otro lado, enseñanza, sino ya es justamente el resultado de este proceso sistémico. Y al ser el resultado de este proceso sistémico, entonces, digamos, el resultado es que ambos sistemas deberían, en condiciones ideales, deberían trabajar para mantener la entropía de dicho sistema a los niveles más bajos. ¿Qué significa mantener la entropía de dicho sistema a niveles más bajos? Bueno, realizar todo el conjunto de estrategias y acciones para que el fenómeno enseñanza y aprendizaje pueda ser lo más eficiente posible, ¿no? Entonces, todas esas ideas son las que están planteadas aquí, ¿no? De una manera extensa. No me quiero extender más para no aburrirlos demasiado. Quizá nada más, bueno, aquí está toda la parte ¿no? del desarrollo. Y quizá nada más después, lo que sí quizá me gustaría platicar rápidamente es que entonces cuando consideramos al estudiante y al profesor como sistemas cibernéticos, entonces el sistema que resulta es justamente el sistema EP. Pero ahora cuando consideramos nuevos agentes o nuevos actores en este fenómeno, surge un suprasistema, un nuevo suprasistema. Es decir, ya cuando consideramos a puestos de mando, a gente administrativa, pues a toda la gente que maneja los recursos de las instituciones públicas, no solo recursos financieros, sino los recursos en general. Entonces, este sistema EP ahora pasa a ahora se tiene que ver desde un suprasistema, ¿no? Y entonces estos nuevos agentes ahora se unen a este sistema EP
Y con la misma lógica, en un contexto ideal deberían todos trabajar para que toda la entropía del sistema siempre esté controlada, ¿no? Pero ahora, ¿cuál es el fenómeno? Si en el sistema EP el fenómeno era el aprendizaje-enseñanza, entonces para lo que yo digo, ok, cuando pasamos al suprasistema, que es cuando incluimos a los demás agentes, a los agentes de los puestos de mando y toda la gente que maneja los recursos de las instituciones públicas, bueno, ahora el fenómeno emergente es la eficiencia educativa, ¿no? Entonces, ahora entonces con esa lógica, todos los agentes, desde la célula básica que es el profesor y el estudiante, tendrían que trabajar para controlar la entropía de cada uno de los sistemas para tener digamos, una eficiencia educativa, ¿no? Y después, bueno, es cuando, ya que está definido esto, es cuando hago la transición a la parte del sistema digital o a la parte del entorno digital, del aula virtual, cuando hago planteo como cómo se afectan la ecología del individuo, tanto del profesor como del estudiante, en situaciones de confinamiento. Sobre todo tiene que ver, ¿no?, la parte esta de que ya no estamos, muchos estudiantes, por ejemplo, dependían casi en su totalidad de poder acceder a los recursos de la institución, desde el uso de bibliotecas, el uso de aulas, el transporte, los servicios de comedor, el simple hecho de salirse de su casa, ¿no? O sea, el simple hecho de tener un espacio para poder estudiar, eso cambia completamente la ecología, su ecología individual. Entonces, eso es lo que a mí me atrajo y me pareció importante desarrollar en este artículo. Y bueno, a final de cuentas hago como una tabla sobre cada uno de los niveles para, ¿no?, cada uno de los sistemas y de los agentes involucrados y de las acciones muy en general que cada uno de estos agentes debería de tener en condiciones ideales para poder justamente mantener la entropía del sistema como controlada, ¿no? Básicamente eso, no quiero aburrirlos con demasiado choro, ¿no? Pero de nuevo, pues creo que le cedo la palabra a Oscar y de nuevo agradecer a la doctora Rafaela, al doctor Oscar y pues, a todos los autores, ¿no?, por su gran trabajo. Sí, bueno, muchas gracias. Agradecemos al doctor Edmar Olivares. Yo creo que esta presentación que hace y sobre todo la perspectiva que propone, esta perspectiva sistémica, ecológica, puede ser como muy útil justo para ubicar todos los elementos y los procesos que se pueden dar en un proceso educativo, ¿no? Perdón por la redundancia. Y yo creo que algo bastante interesante también puede ser cómo estos elementos, digamos, en una modalidad presencial, básicamente, más o menos los tenemos identificados, ¿no? Son cotidianos para nosotros, para los alumnos, ¿no? Ya en una universidad donde los profesores tienen experiencia en la docencia, los alumnos tienen ya un largo historial educativo, ¿no? De 15 años, por lo menos, en la escuela. Y bueno, de pronto se vuelve muy cotidiano el devenir en la escuela y a veces estos elementos pueden, pues, como desdibujarse, ¿no? Justo producto de esa cotidianidad. Pero creo que una de las consecuencias ahora con la pandemia y con la situación de emergencia fue que eso a lo que estábamos tan acostumbrados, de manera cotidiana, justo se trastocaron y se hicieron más visibles, ¿no? Y al mismo tiempo emergieron nuevos elementos que pueden integrarse en esta conceptualización sistémica, ¿no?, que está haciendo el profesor. Por ejemplo, pues la vida cotidiana de los hogares, ¿no? Y que estaban ahí metidos de fondo, por lo menos en algunos casos, cuando se estaba impartiendo una clase
semipresencial, perdón, una clase sincrónica, ¿no? A través de algún sistema de videoconferencias, que fue un recurso pues bastante utilizado en muchas escuelas de educación superior, incluidas la UAM. Entonces, bueno, creo que es una mirada bastante interesante que propone elementos importantes para entender esta transición que atravesamos, ¿no? Pues bueno, pues muchas gracias al doctor Herman. Y ahora damos el turno al doctor Derek Castillo Guajardo. Él es profesor investigador del Departamento de Ciencias Ambientales y va a presentar pues, su capítulo que se tituló La educación remota de la biomatemática. ¿Sí? Adelante, doctor Derek. Pues muchas gracias. Quiero, pues en principio, agradecer a los organizadores, tanto a los organizadores de esta presentación como a los coordinadores del libro por haber tenido esta iniciativa. Y les quiero pues platicar de este tema que es de la enseñanza remota de las biomatemáticas. Y bueno, nada más para empezar, pues la biomatemática es esta área híbrida, esta área de interfase entre la biología y la matemática, en donde tomamos ideas, problemas, situaciones de la biología, aplicamos metodologías cuantitativas y entonces buscamos entender cómo funciona, ¿no? Como algo importante, pues la biomatemática no necesita digamos, un laboratorio húmedo, es decir, no tenemos que usar, digamos, cajas de Petri, ¿no? Pero sí necesitamos computadoras e internet, ¿no? Es básicamente vamos a trabajar como si fuera trabajo de gabinete, ¿no? Bien, y también, bueno, para este capítulo, que es un relato de una experiencia docente, pues me gustaría mucho agradecer al doctor Noé Abraham González Nieto, quien estuvo acompañando a los profesores de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud durante el trimestre que estoy aquí relatando en este capítulo, y a la doctora Rafaela Blanca Silva López, y por todo el apoyo que nos dieron a través de la coordinación de campus virtual y educación virtual a distancia, ¿no? Entonces, bueno, el orden de la plática es como está de este lado, ¿no? Tenemos primero un diagnóstico, que esa es la primera parte que hice es hacer un diagnóstico de los muchachos. Luego voy a hablar de la alineación cognitiva que se buscó durante este trimestre. Luego de documentos complementarios que se usaron para la mediación docente y finalmente videos instructivos que se hicieron durante este trimestre, ¿no? Bueno, entonces vamos a la primera parte que es el diagnóstico. ¿Sale? El diagnóstico en el PER, pues, tenía ciertas definiciones, no voy a abundar en la definición, simplemente voy a decir que yo hice una diferente definición de lo que es el acceso a recursos. Esto estaba más bien centrado en si tienen una computadora para ellos solos, si la comparten o si de plano no tienen, nada más un teléfono celular, ¿sale? Por ejemplo, si tienen un internet de buena calidad, que no tiene intermitencia, o tienen un internet intermitente, o de plano trabajan pues, con los datos del celular. Entonces, definí 3 niveles, el nivel bajo, medio y alto. Uy, aquí se tapó un poco, pero bueno, para el nivel bajo tenía tres personas que estuvieron en nivel bajo, 14 en el nivel medio y 42 en nivel alto. Entonces, primero con este diagnóstico lo que pude hacer es pues entender un poco de qué estrategia necesitaba para poder llegar a los alumnos con menor nivel de acceso a recursos, ¿sale? Entonces hubo como una especie de trabajo con como individual con algunos alumnos que tenían, pues que estaban en un lugar alejado,
¿no? Y no tenían bien internet, tenían que rentar una computadora, cosas por el estilo, ¿no? Entonces esa fue la primera parte, la del diagnóstico. Eso se hizo por grupos, ¿no? Aquí nada más presento los datos globales. En el capítulo del libro están ya los datos por grupo y pues una discusión más a fondo de cómo se hizo el diagnóstico, ¿no? La siguiente parte es la de la alineación cognitiva, ¿sale? Entonces ahí retomo este tema que me parece que es de capital importancia, ¿no? El tema del alineamiento cognitivo que propuso, según yo lo propuso primero John Biggs en un libro que se llama La calidad del aprendizaje universitario. Entonces, ¿qué es lo que propone John Biggs? Bueno, pues propone básicamente que, número uno, los objetivos van a ser el norte a seguir en nuestro proceso y después todo lo que yo haga, si les doy, por ejemplo, notas de curso, tienen que estar alineadas con los objetivos. Si les presento sesiones presenciales, por ejemplo, a distancia, ¿no? También van a estar cumpliendo ese objetivo. O sea, no me puedo, digamos, desviar tanto. Las actividades de enseñanza y aprendizaje tienen que ir alineadas también. Es decir, todo, ¿no? Los videos tienen que cumplir también cierta parte de los objetivos, ¿no? Y cada parte, cada uno de estos 4 objetivos que, bueno, 4 cuadritos que tengo aquí, objetivos, documentos, clase y videos instructivos, cumplen una parte complementaria, ¿no? Entonces, los documentos me van a servir para una cosa, ¿sale? Para alumnos que a lo mejor no tienen acceso a internet y tienen que bajar los documentos y leerlos, ¿no? Con notas de clase, por ejemplo, ¿sale? Las sesiones presenciales completan estas lecturas, ¿no? Cuando se explican, por ejemplo, dudas, cosas por el estilo. También, pues, obviamente que hay actividades de aprendizaje, tipo tareas, ejercicios, y también sirven para reforzar ciertos temas que luego quedan un poquito flojos, ¿no? Y después viene la parte de los videos instructivos, ¿no? Que están por acá abajo, donde estos videos lo que hacen es atacar un problema o una situación que suele ser retadora, ¿no? A veces los alumnos en la biomatemática dicen, híjoles, es que está muy difícil porque no me acuerdo bien de mis matemáticas básicas. Pues entonces puedo tener un video instructivo en donde ayudo a reforzar esa parte, ¿no? Entonces, el alineamiento quiere decir que voy a cubrir el mismo objetivo desde varias perspectivas, ¿no? Bueno, vamos a lo que sigue, ¿sale? Entonces, vamos a ir a los documentos complementarios, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto, no? Para mí. Bueno, la idea básica es que yo tenía unas notas de clase, pero estas notas de clase no las considero suficientes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estaban hechas para un entorno presencial cara a cara, vamos a decirlo así, en el aula. Entonces, cuando estamos en una situación a distancia, ¿no? Van a faltar ciertas cosas, sobre todo para los alumnos de nivel bajo de acceso a recursos, en donde a lo mejor no pueden estar en las clases presenciales y entonces las puras notas de curso resultan pues muy áridas, no están muy bien contextualizadas. Entonces, la idea de los documentos complementarios sería justamente dar lo que, digamos, en el aula se estaba diciendo. O sea, yo llego al aula y empiezo a explicar el tema, empiezo a ponerlo en contexto, empiezo a relacionarlo con otras UEAs de la biología ambiental, etcétera, ¿no? Y entonces esa parte es la que viene a faltar y la que estoy tratando de poner en estos documentos complementarios y están pensadas pues básicamente para alumnos de nivel bajo, que yo le llamé nivel per bajo, pero bueno, es nivel bajo de acceso a recursos, ¿no? Bueno, supongo que también sería útil para otros alumnos, ¿no? Entonces, la parte que sigue, pues sería finalmente pues lo de los videos instructivos, que es la parte que está acá arriba, ¿no? Entonces, aquí lo de los videos instructivos, ¿qué es lo que quiero hacer, ¿no? Lo que necesito, creo yo, es
tener algunos temas que son pues retadores, que a veces uno tiene que repetirlos, ¿no? Y a veces pues no hay tiempo para andar iterando sobre la misma cosa. Entonces, lo primero que hay que decir es que son videos diferentes de los videos de clase, ¿no? No tienen la misma perspectiva, aunque repitan a veces los mismos temas, no están pensados de la misma forma, ¿no? En los videos de clase, pues es una explicación muy larga, es una explicación más a profundidad, y en los videos instructivos lo que se trata es como de atacar ciertos temas que la experiencia dice que son retadores para los alumnos, ¿no? Entonces, ¿qué características tuvieron esos videos, no? Pues en primer lugar, se pusieron en un canal de YouTube que se les dio acceso a los alumnos, ¿no? Bueno, se pusieron libres, ¿no? Pero bueno, la liga del canal se les dio a los alumnos para que pudieran verlos, ¿no? Estoy pensando que algunos alumnos, ¿no? Que tienen teléfonos, ¿no? Pueden usar sus teléfonos para ver los videos y, bueno, depende del plan que tengan, ¿no? Pero hay algunos chips de celular que tienen datos libres de YouTube, entonces pueden ver los videos sin gastar sus datos, ¿no? Y son videos cortos, media hora cuando mucho, pero de preferencia más cortos. ¿Sale? Pues usé presentaciones, ¿no? Como esta de Prezi que estoy ahorita poniendo atrás de mi imagen. Usando paquetería, o sea, la paquetería que se usa en clase es la misma que se usa en los videos, ¿no? Y entonces algunos temas en donde ya sé que la gente dice, profe, ¿me lo puede volver a repetir? No le entendí. Hacemos otro ejercicio, por favor, no le entendí. Esos temas son los que abordo en los videos, ¿no? Entonces, esa es básicamente digamos, el resumen más rápido del capítulo. Y bueno, como conclusión, básicamente lo que puedo decir es que se pudo ver que las biomatemáticas son adecuadas para la enseñanza remota, ¿no? Es decir, tenemos textos, o sea, en la biblioteca digital hay libros que se pueden ocupar para aprender. Tenemos eh, recursos fuera de la UAM, o sea, hay tutoriales para usar los paquetes, hay mucha información que se puede ocupar. Sin embargo, creo que hacen falta algo de trabajo para generar recursos propios de la UAM y estamos pues, trabajando en eso. Justamente te quería pues comentar también que la biomatemática está cerca de ser, estamos acercándonos a que se genere un área de investigación en biomatemática en UAM Lerma, en ciencias biológicas y de la salud. Y si esto pasa, pues vamos a tener un poquito más de oportunidad de generar recursos para esta área de investigación y para la docencia que damos, ¿no? Y usando también, por ejemplo, bases de datos, ¿no? Existen varias bases de datos muy ricas, ¿no? Que se generan, todos los días se está generando información, se están acumulando en bases de datos y no hay mucho poder de análisis, entonces suena como muy interesante para los alumnos que podemos ocupar bases de datos de situaciones reales, ¿no? Para poder utilizarlas en el aula, ¿no? Y bien, esa sería pues la presentación que yo les quería dar acerca de la biomatemática. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Derek Castillo. Yo, pues aquí comentaría que, bueno, cómo dentro de esta experiencia, ¿no? De relatar esta experiencia del proceso de enseñanza en modalidad PER, ¿no? De un campo específico como la biomatemática, las posibilidades que puede ofrecer también esta experiencia para pensar estos procesos de enseñanza en otras áreas, ¿no? Desde donde yo me desempeño, por ejemplo, para el área de las ciencias sociales. Sobre todo, esta relato o esta experiencia que se cuenta sobre lo que implican
hacer un ajuste en los materiales, ¿no? En materiales que están pensados para una modalidad presencial, bueno, cómo hacer esa transición y la necesidad además de hacer ajustes en el desarrollo de estos materiales. Y bueno, creo que es muy interesante esta distinción que realiza sobre los videos de clase, ¿no? O sea, como empezar a sistematizar, a diferenciar los propósitos distintos que pueden tener los recursos educativos, ¿no? En este caso, los videos de clase como materiales de mayor duración, con un nivel mayor de profundidad en la explicación, y el uso que se le puede dar a lo que el doctor Derrick denomina videos instructivos, ¿no? Que básicamente consisten en proponer al estudiante una actividad retadora a partir de la cual se puedan generar otras experiencias de aprendizaje. Entonces, creo que, bueno, sí es interesante esta experiencia sobre la biomatemática, pero además creo que puede ser muy sugerente para otros campos de enseñanza, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, doctor Derrick. Y ahora damos el paso al doctor Noé Abraham González Nieto, que, bueno, se mencionó ya hace un momento que ha sido profesor y sobre todo asesor de la UAM Lerma en la División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Y actualmente, bueno, se desempeña como profesor visitante del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la UAM Coajimalpa. Entonces, él nos va a presentar el texto Estrategias de enseñanza, aprendizaje y acompañamiento para la educación virtual PER en la UAM Lerma. ¿Sí? Adelante, doctor Noel. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación a la doctora Blanca, a usted también, doctor Oscar, porque creo que este es un espacio para seguir imaginando la educación tanto para el presente como para el futuro. Y eso, pues, nos tiene reunidos hoy a todos porque, pues, diría yo, la fiesta del conocimiento para seguir creando nuevas maneras de educar. Y bueno, voy a compartir con ustedes algunos de los elementos que hemos incluido en este capítulo que hemos denominado estrategias de enseñanza, aprendizaje y acompañamiento para la educación virtual PER en la UAM Lerma. Y tuve el placer de colaborar con la doctora Blanca, con la maestra Elena, la maestra Mónica Silva y el licenciado Uriel Hernández en la conformación de este capítulo, que podría decir que se constituye como una relatoría del proceso de incorporación de las estrategias de enseñanza y aprendizaje y de acompañamiento desde que inició el PER y bueno, durante los primeros meses de implementación del mismo. Es un capítulo, digamos, que introduce cómo fue el proceso de adaptación de la UAM Lerma y sus estrategias para incorporar tanto a docentes como a estudiantes, perdón, en este programa emergente de enseñanza remota. Iniciamos este capítulo hablando sobre cómo nos preparamos, qué necesitábamos hacer para que todos los actores de este contexto educativo estuvieran listos para hacer frente a este gran reto de aprender y enseñar en un contexto educativo a distancia. Entonces, por ejemplo, se incluyen algunas de las fases que se llevaron a cabo en este contexto. La primera de ellas, por ejemplo, tiene que ver con cómo nos preparamos y cómo implementamos los primeros pasos. Por ejemplo, reconocer cuáles fueron las necesidades de digitalización para los docentes. Por ejemplo, si contábamos con materiales, cómo los podíamos digitalizar o crear los archivos digitales pertinentes para dar continuidad a las clases. Posteriormente, en el proceso de implementación, indagar sobre las tecnologías que usábamos en ese momento, si teníamos una cuenta de correo, una cuenta en YouTube, como ahorita decía el doctor Derrick, un Google Drive, etcétera. Y finalmente, para iniciar en el trimestre 20I, unas pautas básicas de inicio que consistían en si decidíamos que la clase estuviera organizada por tema o semana y cómo ir llevando a cabo este proceso de enseñanza-aprendizaje en un contexto virtual.
También se habla sobre el nivel de procedimientos. Y aquí, por ejemplo, abordamos el trabajo que se hizo desde el campus virtual con la doctora Blanca, justamente en la creación de algunas infografías que fueron compartidas tanto a docentes como a estudiantes para que ellos pudieran saber paso por paso qué hacer. Y entonces, cómo llevar a cabo el proceso de comunicación, el proceso de compartir recursos, cómo generar las notas de clase por audio, pero también hacer el proceso de la entrega de tareas y asesoría. Y finalmente, un resumen de todo esto. Esto, por ejemplo, se le llama el procedimiento nivel 1, y así como este nivel 1, se daban otros niveles de acuerdo al grado de habilitación tecnológica de cada docente, de acuerdo con los recursos que tenía disponibles en ese momento. Entonces, se reconoció que cada persona se encontraba en un grado distinto y a partir de ahí se iba a llevar a cabo la implementación de estos procesos de enseñanza y aprendizaje mediados por tecnología. Una tercera parte en este capítulo habla acerca de material de difusión que va más allá de la enseñanza y aprendizaje y también incluyendo elementos como la educación continua o la difusión cultural. Ahí ustedes pueden ver en su pantalla algunos carteles o infografías relacionadas, por ejemplo, con cursos adicionales para los estudiantes, como por ejemplo el de ingeniería en papel, y cómo este curso se generó a distancia y al mismo tiempo se subió a la plataforma de YouTube para que los estudiantes pudieran tener acceso al mismo. Y no solamente de este tipo como de educación continua, sino también, por ejemplo, cursos que tenían que ver con música, con diferentes tipos de instrumentos, y cómo a pesar de la distancia también se abordaron necesidades más personales, inclusive del ámbito cultural y artístico de los estudiantes por medio de las estrategias implementadas, muchas de ellas por el campus virtual. Otro aspecto que retomamos nosotros en este capítulo tiene que ver con el modelo integral de seguimiento y acompañamiento virtual, que en un primer momento dio inicio en la División de Ciencias Biológicas y de la Salud en el trimestre 20I, y que servía como un nexo entre campus virtual y los profesores, personal de apoyo y estudiantes. En un primer momento, como les digo, funge como parte de esta división, y sin embargo, al siguiente trimestre se amplía a la División de Ciencias Naturales y de Ingeniería. Y entonces, Ciencias Básicas, perdón, Ingeniería. Y entonces tenemos este proceso de acompañamiento con algunos programas donde no solamente se dio seguimiento a las clases, sino también a cómo los profesores podían mejorar su docencia y su acompañamiento con sus estudiantes por medio de algunos cursos de actualización, por ejemplo, estrategias didácticas, inclusive el tema de la atención sociopedagógica y algunos temas relacionados con alfabetización digital y diseño instruccional. De este programa que denominamos Docencia Virtual Exitosa, surge el portafolio digital de competencias docentes, donde los profesores fueron incorporando algunas evidencias con respecto, por ejemplo, a la construcción de aulas virtuales, a la planeación de sus secuencias didácticas y finalmente a la generación de material para la enseñanza virtual. Y adicionalmente hubo sesiones de tutoría que eran semanales para atender necesidades de cada profesor. Lo mismo sucedió en este seguimiento y acompañamiento, pero con el contexto estudiantil. A los estudiantes también se les brindó una serie de cursos de actualización justamente para que adquirieran las competencias de estudiar a distancia, que como bien comentaba ahorita el doctor Derry y el doctor Edmar, pues requiere de una labor mucho más activa de parte del educando, y es por eso que se brindaron algunos cursos vinculados con estrategias para estudiar a distancia, con el tema de administración del tiempo, competencias socioemocionales y hábitos de estudio. Y también se generaron algunas evidencias de parte de los estudiantes para que pudieran mejorar su proceso de aprendizaje y tuvieran un rol cada vez más proactivo en la construcción de estos aprendizajes. De la misma manera que se hizo con los profesores, se dieron sesiones de tutoría en estos primeros meses que fueron semanales y justamente con el fin de abordar estas primeras necesidades.
Como última sección de este capítulo, nosotros damos cuenta de algunos instrumentos de evaluación que se implementaron en estos primeros 2 trimestres. Principalmente desde el campus virtual, se buscó conocer cuál fue el impacto que tuvo el programa emergente de enseñanza remota con los estudiantes de las 3 divisiones. Y de aquí vemos que la participación fue alta. Tuvimos la participación de 87 profesores de estas 3 divisiones y pues fue una participación muy equitativa entre las 3. Se evaluaron algunos criterios como los que les muestro a continuación. Por ejemplo, se evaluó el tema de inventario de recursos tecnológicos, cómo se planeaba y se evaluaba el aprendizaje. Se evaluó la alfabetización pedagógica digital de los docentes, así como algunas problemáticas en la implementación de estos procesos educativos a distancia. Y finalmente cerramos con la experiencia psicosocial o socioemocional de todos los actores. De tal manera que al final de estos 2 trimestres a cada actor se le dio un reporte de autodiagnóstico a partir del siguiente, de los siguientes colores que denominamos el semáforo de la situación actual, y entonces podían ellos haber obtenido un semáforo color verde, uno amarillo o uno rojo, dependiendo de la capacidad de habilitación tecnológica, de planeación, de alfabetización pedagógico digital, etcétera, que presentaban en ese momento. Y esto nos sirvió para poder ofrecer nuevas capacitaciones y un acompañamiento mucho más pertinente a partir de la situación que mostraban los distintos actores educativos con respecto a estos criterios. Entonces, creemos que este capítulo pues nos ayuda a entender cuál fue todo el proceso que se siguió en este contexto de implementación del PER y los resultados que hubo en estos primeros meses. Y bueno, pues muchísimas gracias y ha sido un placer colaborar con Blanca, con Elena en este capítulo, que son también coautoras y que han desarrollado una excelente labor. Y también al doctor Gustavo, que veo que está por aquí, qué gusto verlo, que ha colaborado en la realización de estos proyectos de innovación educativa que son tan pertinentes. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Noé Abraham González Nieto. Yo creo que este trabajo que acaba de presentar, bueno, parecería que su relevancia estuvo justo en sistematizar estos procesos de transición hacia el modelo PER, ¿no? Pero yo creo que además, bueno, además de ser un trabajo que puede ser de bastante utilidad, una vez que ahora que empecemos a regresar a la presencialidad, que espero que así sea pronto, va a ser ese tipo de trabajos va a ser muy necesario revisarlos como desde el punto de vista institucional, ¿no? No solamente dentro de la UAM, sino también va a ser, creo que muy sugerente para otras instituciones al momento de evaluar, bueno, qué fue lo que se hizo, ¿no? Con toda esta situación por la cual atravesamos. Pero yo creo que también es un trabajo bastante interesante en el sentido de que, bueno, ahora vamos a justo a dar ese regreso a lo presencial, y ese trabajo está dando cuenta de todo el esfuerzo que se hizo y además de todos los materiales que se crearon para esta modalidad a distancia, pero que ahora viene la pregunta de, bueno, ¿qué vamos a hacer con todo eso? Yo creo que son materiales que van a seguir siendo muy pertinentes para la modalidad, para la presencialidad, ¿no? En este ejercicio bueno, ¿qué aprendimos de toda esta experiencia y cómo podemos rehacer o repensar algunas de nuestras prácticas docentes, ¿no? Yo, por ejemplo, he escuchado comentarios de colegas que en el caso del ERMA, la doctora Blanca siempre ha tenido como esta iniciativa de mandar invitaciones para aprender a crear las aulas virtuales en Sakai, bajo la plataforma ahora de Shani, y que bueno, pues había habido pues en algunos casos, profesores que no habían tenido el interés, pero que ahora se dio la necesidad y después de tener esta experiencia han dicho que incluso regresando a la presencialidad
no van a dejar de utilizar sus aulas virtuales porque tienen otras ventajas, ¿no? O varias ventajas que pueden seguir siendo bastante pertinentes en la modalidad presencial. Y creo que lo mismo con toda esta sistematización del seguimiento a la enseñanza, ¿no? También en la parte presencial, creo que debe de permanecer, enriquecerse y los cursos que se ofrecieron, ¿no? Tener esta plataforma del campus virtual como un espacio para el aprendizaje continuo, ¿no? Donde están disponibles cursos, videos, materiales, pues bueno, creo que ahora podría repensarse esta experiencia en este proceso de ir poco a poco regresando a la presencialidad. Entonces creo que es muy valioso en estos dos sentidos, ¿no? Relatar la experiencia que se tuvo, pero ahora también utilizarlo como base para ver qué de esa experiencia nos va a seguir siendo de utilidad para el regreso a lo presencial. Entonces, bueno, pues muchas gracias al doctor Noé y ahora pues damos paso al doctor Jorge Joel Reyes Méndez. Él es profesor del Departamento de Atención a la Salud de la UAM Xochimilco y va a presentar el trabajo La mediación tecnológica en tiempo de pandemia, reflexión en torno al papel de la educación y el profesorado en un ambiente digital en transformación. Bueno, pues muchas gracias, doctor Reyes, y lo escuchamos. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Bueno, este trabajo colaboró conmigo la doctora Laurie Harrison, que es la directora de Estrategias de Aprendizaje en Línea de la Universidad de Toronto. Gracias a la UAM también, a la Rectoría General, que me brindó una beca de superación para poder, colaboró con el mantenimiento, ¿no? de este trabajo allí en la Universidad de Toronto. Este trabajo es parte de una investigación que tenemos nosotros también pendiente. No hemos terminado de recolectar la información debido precisamente a la pandemia. Estuvimos unos meses en incertidumbre, unas semanas en si podíamos salir de Canadá, pero afortunadamente ya estamos aquí. Y bueno, quería comentar con respecto a esto, que bueno, nosotros en general, la educación superior, hemos migrado a la enseñanza en línea de manera lenta y también inadecuada. Pasamos de la enseñanza tradicional a una enseñanza mixta a una enseñanza totalmente en línea. Y entonces no estábamos preparados para esto, ¿no? Estos cambios sabemos ahora que están modificando radicalmente la naturaleza de la educación superior y bueno, también que están siendo vistos, cómo están siendo vistos, evaluados y hasta cierto punto contratados los profesores y cómo van a ser contratados en el futuro cercano. En este contexto, a lo largo de este documento, nosotros lo que intentamos fue destacar los desafíos y oportunidades que ante el uso de la tecnología y la necesidad de impartir clases en lo inmediato, en línea, surgieron respecto a la necesidad de formación docente y el desarrollo de recursos humanos para la adecuada utilización de la tecnología dentro de nuestro contexto universitario. Nosotros partimos de la premisa de que debemos de repensar el papel de la educación en un ambiente transformador, en un entorno totalmente transformador, ya que la tecnología ha afectado casi todos los aspectos de nuestras vidas, incluida obviamente la educación superior. Y bueno, Bayes nos decía ya desde antes que en esta era digital estamos completamente permeados por la tecnología. La tecnología está dando lugar a grandes cambios en la economía y en la forma en que nos comunicamos y nos relacionamos con los demás. Y cada vez es más apremiante que saber la forma en que aprendemos. La neurobiología nos ha ayudado mucho en este aspecto, pero todavía tenemos mucho por aprender. La educación ya no se trata de un maestro de pie en un aula dando una plática, ¿sí? El formato y las maneras de transmisión de la información estamos viendo se ha transformado radicalmente. Ya había, lo que mencionaba Derek con respecto a VIX, ya había de por sí una desalineación con los currículums desde antes, y ahorita estamos totalmente desalineados, sobre todo en la cuestión de la evaluación. No hemos tomado medidas para saber cómo evaluar en este entorno que nos permitan ser objetivos, que nos permitan tener la claridad de lo que está aprendiendo el estudiante, y tampoco sabemos de qué manera nosotros podemos evaluar en este entorno.
Entonces son cosas que todavía tenemos que aprender y manejar. Muchos profesores perciben la crisis en términos de toma de decisiones respecto de cómo van a invertir mejor su tiempo y su dinero, ¿sí?, para seguir siendo competitivos en este campo, dada la tecnología que nos está en cierto punto intimidando, ¿sí? Los profesores se encuentran entonces, nos encontramos en una yuxtaposición crítica en esta era digital para determinar qué factores son fundamentales para el aprendizaje y qué componentes podrían ser perjudiciales para el futuro de la educación. Tenemos una discusión viva en este momento con respecto a esto. ¿Qué vamos a hacer con el regreso? ¿Cómo vamos a regresar? ¿Sí? El cuerpo docente tiene el desafío de evaluar la calidad de los programas académicos y determinar los avances tecnológicos necesarios para ayudar a impulsar la misión de las instituciones. En los últimos años, las percepciones del aprendizaje en línea han ido cambiando favorablemente a medida que más estudiantes y educadores ven este aprendizaje en línea como una alternativa viable, contrastada con algunas formas de aprendizaje presencial. Hablemos sencillamente del traslado, ¿no? Cómo nuestros estudiantes, algunos vienen del otro lado de la ciudad, ¿no? Vienen ya fatigados, estresados de ese traslado a un entorno, pues, encerrado, ¿no?, de escuchas, de tomar notas y sin saber bien a bien, nosotros sin saber bien a bien cómo están aprendiendo, qué están aprendiendo. Entonces, nosotros tendríamos que ver que muchas universidades y programas de formación docente en este momento están buscando las mejores prácticas, las experiencias más exitosas para mejorar el aprendizaje y también el diseño curricular, que es un paso que tenemos que dar necesariamente. El aprendizaje combinado, el aprendizaje del blended learning, conocido por su nombre en inglés, se ha convertido en una tendencia popular como una manera de aprovechar las plataformas digitales con fines educativos. El aprendizaje combinado es un enfoque con diseño coherente que evalúa e integra abiertamente las fortalezas del aprendizaje, tanto presencial como abiertamente, bueno, las fortalezas que se requieren para el aprendizaje tanto presencial como en línea. Es una combinación ahí donde tendríamos que aprender a combinar lo mejor de cada parte, ¿sí? La investigación sobre este aprendizaje combinado o blended learning se ha orientado principalmente a comprender el impacto de los medios digitales en los estudiantes. Y bueno, uno de los propósitos principales de este aprendizaje combinado, de esta educación combinada, es impulsar el aprendizaje tanto dentro como fuera del aula. El aprendizaje combinado crea un entorno de aprendizaje informal que permite al estudiante conectar experiencias de aprendizaje entre los eventos formales de aprendizaje. Los hallazgos actuales muestran un aumento en el pensamiento creativo, el estudio independiente y la capacidad del estudiante para adaptar las experiencias de aprendizaje a la satisfacción de sus necesidades individuales. Sin embargo, hemos encontrado que el uso de esta tecnología tiene también una relación positiva directa con el compromiso de los estudiantes, se comprometen de mejor manera y el aprendizaje autodirigido, pero no hemos logrado encontrar ningún efecto significativo en el rendimiento académico del estudiante. O sea, no aumenta ni disminuye, pero se mantiene casi igual y tendríamos que ver la forma en que este indicador mejore para que nosotros podamos decir en efecto que sería una estrategia exitosa o con futuro. No hemos encontrado todavía la forma de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Muchas nuevas guías de educación, incluidos los llamados cursos masivos abiertos en línea, por sus iniciales en inglés, los MOOCs, y los recursos abiertos, educativos abiertos, están brindando posibilidades para hacer que la educación superior esté más disponible, más accesible y receptiva para audiencias que de otro modo no tendrían acceso a este tipo de educación. Estos recursos educativos abiertos son una historia diferente. Estamos ante una experiencia en la cual nosotros, incluso la propia Viriguam, está haciendo uso de estos recursos abiertos y estamos descubriendo que estos recursos son una herramienta poderosa tanto para docentes como para los propios estudiantes. Estos recursos se definen como propiedades intelectuales con licencias abiertas y de acceso libre para la enseñanza y el aprendizaje como documentos y medios didácticos. Muchos futuristas de la educación piden que las herramientas y las plataformas, las llamadas LMS, las plataformas de gestión de la educación en línea, sean más ágiles
para respaldar las prácticas educativas emergentes. Quiere decir que es necesario desagregar los componentes de una experiencia de aprendizaje para mezclar contenido abierto y aplicaciones educativas. Algunos líderes académicos esperan que la educación en línea compense una disminución en la oferta de cursos tradicionales al ahorrar costos y mejorar la efectividad del aprendizaje. El problema es que muchas universidades aún se encuentran en una fase de experimentación, como nosotros mismos lo hemos visto, y estamos en etapas iniciales de la implementación de tecnologías educativas y no hemos logrado todavía en muchos lados comprender las implicaciones clave de estas prácticas para el futuro de nuestros programas educativos. Debemos considerar que esta es una de las razones por la cual la crisis derivada de la contingencia de COVID nos tomó por sorpresa y sin planes adecuados. Estamos claros que debe existir una infraestructura confiable y sólida para ayudar a los estudiantes y profesores a ser eficaces. Y bueno, yo estoy convencido que debemos pensar en estrategias para reactivar la vida universitaria, ya que la pandemia no ha dejado intacta ninguna parte de nuestra vida universitaria. Tenemos la oportunidad de pensar en grande, de utilizar la pausa pandémica para repensar y renovar nuestras prácticas, ya que la perspectiva global seguirá siendo una pieza fundamental de la educación universitaria de este siglo XXI. En un mundo laboral donde el cruce de culturas, de usos horarios, será normalmente visto como la norma, ¿sí? La capacidad de los graduados para comunicarse y colaborar con colegas de diferentes orígenes no solo va a ser valorado, sino que es esperado. Yo creo que vamos a regresar de una manera distinta y como tal tenemos que ir pensando en cómo adaptar lo que tenemos en este momento y lo que podría surgir a futuro para mejorar nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje. Tenemos las herramientas, ahora vamos a ver cómo lo hacemos pues, para hacerlo más eficiente, más accesible también, y quizás es inminente que vamos a regresar a un entorno totalmente diferente al que teníamos al inicio. Sin embargo, va a haber todavía mucha resistencia a este cambio. De parte de los docentes va a haber una resistencia enorme porque para muchos, bueno, yo puedo platicar una experiencia que conocí directamente, por lo menos 2 profesores en nuestro entorno, hasta el tercer trimestre lograron conectarse a Zoom, ¿sí? Entonces yo no sé los primeros 2 trimestres qué hicieron con sus estudiantes. Quizás acabaron como nuestros sobrinos o hijos o nietos, mandando un montón de tareas por WhatsApp o no sé por qué vía, y recolectando tareas el fin de semana, ¿no? Yo no sé qué hicieron estos 2 trimestres, ¿sí? Afortunadamente ya se conectaron a Zoom, pero yo tengo la duda qué sucedió los trimestres anteriores. Entonces, bueno, me quedo con la duda, con la pregunta y con la angustia también. Sin embargo, tengo la esperanza de que todo estos esfuerzos de compartir experiencias, de poder intercambiar opiniones, seguirá abierto estos canales y esto nos permitirá ser mejores, tener las mejores prácticas. Muchas gracias por la invitación y esperamos la invitación al siguiente libro. Gracias. Sí. Muchas gracias, doctor González Nieto. Pues yo creo que Jorge Reyes. Perdón, Jorge Reyes, perdón. Yo creo que este capítulo pues, se liga como muy bien con el anterior, en el sentido de que, pues bueno, el anterior mostraba esta experiencia de sistematización de este proceso, ¿no? De transición hacia la educación presencial a distancia. Y aquí, pues, se centra pues, en los retos, ¿no? Para el futuro, ¿no? De las universidades, de la educación superior o, si queremos, de la educación en general, de la mano de los avances de la tecnología, ¿no? Esta idea, bueno, esto que vimos al inicio de la pandemia en general en todos los sistemas educativos, pero bueno, en nuestro contexto, en el ámbito de las universidades, creo que mostró en cierto sentido, pues, ciertas debilidades que tienen las instituciones de educación superior en nuestro país, justo en cuanto a aprovechar a las tecnologías para aprovechar sus ventajas para mejorar
pues la experiencia de aprendizaje en las instituciones. Y pues como muestra el doctor Reyes, pues se tuvo que dar un proceso brusco, repentino, en el que hubo quien se pudo adaptar bien, otros que no tantos, se tardaron pues, ¿no? En poder dar este proceso de transición. Y bueno, creo que quizá este aspecto que señala del aprendizaje combinado, pues yo creo que ahí va a estar mucho de la clave para este regreso a la presencialidad, ¿no? Creo que esa va a ser una de las experiencias o uno de los aprendizajes que más se van a poder retomar, ¿no? Cómo combinar esta presencialidad con las ventajas de la tecnología, ¿no? Para promover un estudio independiente, mejorar el nivel de compromiso de los estudiantes, ¿no? La experiencia del aprendizaje autodirigido. Y pues me pareció también como muy interesante esta interrogante que plantea sobre que a pesar de que hasta ahora se ha documentado que el aprendizaje combinado puede tener estas ventajas, ¿no? La parte del impacto en el rendimiento sigue siendo como estable, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un campo creo que muy importante que se deberá de explorar ahora que reiniciemos estas actividades presenciales, muy probablemente seguramente en un inicio va a tener que ser con un aprendizaje justo de este tipo, un esquema de este tipo combinado, y bueno, eso también va a implicar nuevos retos, ¿no? Entonces creo que en ese sentido este texto pues es bastante sugerente, ¿no? Entonces pues bueno, pues muchas gracias al doctor Jorge Reyes. Y ahora damos paso al doctor Pablo César Hernández Cerrito. Él es el profesor investigador, el profesor invitado en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la unidad Azcapotzalco, y va a presentar el texto Consideraciones técnico-pedagógicas para la construcción de un modelo híbrido de formación universitaria en la UAM. Nada más se señalaría que, bueno, el doctor Pablo ha participado como de manera muy cercana en la unidad Lerma, actualmente pues en particular en la licenciatura en Educación y Tecnologías Digitales, así que también conoce bastante bien el contexto de nuestra unidad. Pues adelante, doctor Pablo. Sí, muchas gracias, doctor Oscar y doctora Blanca Rafaela, por la iniciativa, que es muy pertinente en estos momentos tener este tipo de experiencias, compartir y memorias, por supuesto, para poder emprender en cada una de las diferentes disciplinas que nos desarrollamos. Cabe mencionar que esta aportación, evidentemente, ya es de un aprendizaje previo. La propuesta va en torno a la implementación de modalidades semipresenciales híbridas, donde evidentemente la universidad había explorado algunas posibilidades de educación virtual. Sin embargo, como lo señaló bien el doctor Joel, hay investigaciones que nos indican que toda la presencialidad o modelos presenciales o modelos totalmente virtuales, pues no se ve alguna diferencia inclusive en el rendimiento o en el aprovechamiento escolar. Sin embargo, en las investigaciones que se han hecho de modalidad semipresencial, incluyo lo que se ha hecho en la UAM pre-pandemia, sí hemos notado que la adecuada combinación de lo mejor de lo presencial, de la interacción, de lo que te ofrece la presencialidad y lo mejor que te ofrece la virtualidad, pues esa combinación de acuerdo a cada programa de estudios, pues es lo que suma y hace fuerza y sí se ve algunos beneficios. Voy a compartir la pantalla para mostrar algunos de los elementos que vienen en el libro, en el capítulo del libro, y que, bueno, son parte de esta propuesta ya de cómo implementar un modelo, si bien se está construyendo en el contexto UAM, con experiencias previas, pues la idea es
realmente hacer que esto sea eficiente, que no sea más de lo mismo, sino que sea un sistema, una propuesta eficiente y que se vaya adoptando de acuerdo a cada necesidad y también a las fortalezas que existen dentro de cada plan y programa de estudios y dentro de las divisiones académicas. Bueno, la idea es armonizar, articular adecuadamente la parte sincrónica y asincrónica y con dos aspectos fundamentales que van unidos, tienen que articularse, tienen que tener una armonía para que esto sea eficiente, que es la parte pedagógica y la parte tecnológica. La propuesta, bueno, también retoma lo que sucedió previo a la pandemia, pero por supuesto la experiencia del programa emergente de enseñanza remota, que si bien muchos de los profesores no habían incursionado, no habían explorado una serie de opciones tecnológicas para implementar sus clases, bueno, esto también es un aprendizaje vivencial, que se puede canalizar a partir de una propuesta mucho más estructurada, mucho más organizada y también basada en algunos referentes teóricos y, por supuesto, lo que ha sucedido en el contexto UAM también de las experiencias de educación en línea. Bueno, un aspecto fundamental que ya se ha tocado y se ha abordado, pues es la parte de planificación. Realmente se tocó en varios de los exposiciones el establecer adecuadamente objetivos, establecer, organizar los contenidos, evidentemente también las tareas que se propongan al estudiante y, por supuesto, la parte de evaluación. Un elemento fundamental que se considera también la presencia y diálogo continuo para que el estudiante se sienta acompañado en el proceso. Las asesorías también nos parecen fundamentales en el proceso de aprendizaje, una comunicación sostenida, es decir, que exista realmente un diálogo, una comunicación continua con el estudiante, se establezcan también a nivel de comunicación indicaciones y criterios claros de evaluación, la flexibilidad que se pueda ofrecer también en estas propuestas híbridas será fundamental, las cargas de trabajo equilibradas, un aspecto importante para no saturar al estudiante, y este indicador principalmente a veces es causante de abandono o simplemente desmotivar al estudiante durante el curso. La parte de interacción y colaboración, por supuesto, la evaluación y la retroalimentación, y esto sumando pues a lo que ya se ha dicho, fomentar el pensamiento crítico, la autonomía y la colaboración. Y yo agregaríamos también los aspectos de las habilidades blandas en los estudiantes, que tienen que ver con, y también del profesor, que tiene que ver también con la parte de la, digamos, empatía, también la parte de saber gestionar la parte emocional, tanto del profesor como de los estudiantes. Entonces, estos referentes y estos elementos que se han retomado, pues lo que se hace es proponer en 5 fases una propuesta de diseño tecno-neuropedagógico, instruccional, ágil, que permita en el contexto UAM, retomar esas experiencias, retomar esos aprendizajes, retomar lo mejor que tenemos en el contexto institucional para, bueno, partir de una preparación, es decir, hacer un análisis del curso, ver el perfil del estudiante, las competencias que tiene el profesor en diferentes, tanto pedagógicas como tecnológicas. Por supuesto, esto también requiere de un diseño adecuado. Hemos propuesto lo que es un sílabus, que es un programa docente con una serie de elementos que permitan y garanticen realmente las habilidades o competencias, objetivos del curso. Y bueno, también que esto se oriente sobre todo a experiencias de aprendizaje basadas en casos, en problemas o proyectos, que sean realmente hay una vinculación en la parte teórica con la parte práctica profesional, que es muy importante ese vínculo. La siguiente fase que implica la implementación, pues se considera tanto la formación de los docentes, las actividades de aprendizaje, los instrumentos de evaluación y, por supuesto, la integración al entorno virtual
a la plataforma o al LMS que se pretenda utilizar, llámese Moodle, llámese Sakai u otro que se quisiera implementar. Y otra siguiente fase es la operación. Es esto un punto central, es el seguimiento tanto y acompañamiento, tanto en la práctica que va a realizar el profesor como apoyo hacia los estudiantes en cuestiones técnicas, en soporte y acompañamiento. Eso es fundamental para que esto tenga una eficacia durante el proceso. Y esto, bueno, en las UEAs que se deseen implementar bajo este modelo, pues tendrá que llevar una etapa de documentación, donde en el proceso se vaya dando seguimiento, se identifiquen aquellas áreas de oportunidad y fortalezas que permitan continuamente mejorar el proceso. Y la última fase que se propone es la evaluación, pero la evaluación no solamente del aprendizaje del estudiante, sino la evaluación de toda la experiencia educativa bajo este sistema, donde permita de manera integral y organizada, pues involucrar todos estos elementos que son esenciales para que una experiencia sea satisfactoria y sea eficiente y exitosa en cuanto al aprendizaje del estudiante. Esto, bueno, también una de las cosas que se están proponiendo es que esta propuesta que se hace de diseño en cada una de las fases que va realizando la interacción, pues esto permite un aprendizaje y autoaprendizaje de los actores, tanto de los profesores como de los estudiantes, como de las personas que apoyan. Recordemos que esto requiere también un apoyo para que pueda implementarse de manera adecuada y tanto a nivel tecnológico como operativo y también pedagógico, de asesoría a los profesores en cuestiones didácticas, pedagógicas, pero no solamente previas, sino durante el proceso. Muchas de las ocasiones lo que vivimos durante el curso es ahí donde el profesor requiere apoyo y requiere seguimiento y orientación, no solamente antes, sino durante y durante todo el proceso de impartición de la UEA. Bueno, este es un poco la propuesta. Lo que hemos seguido y ya hemos documentado es la idea de aprovechar los recursos institucionales, esta idea de que el estudiante pueda asistir un día a clases presencial y los demás días de la semana pueda llevarlos en aula virtual. Claro, está bajo este sistema donde hay todo una planificación, un seguimiento, una evaluación, un monitoreo y que permita aprovechar, se han identificado algunos elementos dentro del aula virtual que permitan realmente hacer eficiente el proceso, como bueno, la comunicación en el ambiente virtual. Los foros creo que nos parecen un elemento muy importante para aprovechar, sobre todo para la comprensión de los temas del curso, la discusión, aprovechar esta parte de interacción asincrónica y bueno, los materiales educativos, pero no simplemente como, digamos, estos materiales que se seleccionan, sino generar objetos realmente de aprendizajes basados en una lógica y en una organización que me permita realmente ser autocontenido y que los estudiantes pues puedan realmente llevar un proceso de comprensión del tema de manera autónoma o digamos independiente y que en las sesiones que sean sincrónicas pues lleguen simplemente con dudas, cuestionamientos y se aproveche para discutir, debatir y esto pues promueva una eficiencia también en los aspectos de los tiempos que le dedicamos a la UEA, que es las horas que se le dedican durante la semana. Y bueno, una evaluación también continua, que será muy importante. Y por la parte presencial, sí, evidentemente hay algunas disciplinas que no se puede sustituir a partir de la tecnología. Es necesaria ciertas prácticas, cierta interacción, ciertos aspectos que son esenciales en la interacción cara a cara,
que evidentemente pues se tendrán que aprovechar en las sesiones presenciales, pero con una orientación basada en retos, en resolución de problemas y gestión de proyectos, digamos, en ambientes colaborativos, que permita realmente una interacción y una mejora en los procesos de comprensión del conocimiento. En este sentido, bueno, creemos que la universidad tiene un gran reto. Hay una coyuntura en este momento, va a haber un retorno escalonado evidentemente a las aulas. Sin embargo, tenemos que reorientar los recursos, analizar muy bien el cómo podemos hacer mucho más eficiente los espacios académicos, mucho más eficiente el uso de las aulas virtuales, de los entornos y ambientes educativos. Y por supuesto, esto en miras de que la universidad está enfrentando a un reto donde tendrá que flexibilizar tanto el uso y diversificar también las modalidades. Está la presencial, por supuesto, que esa es la tradición de la universidad. Sin embargo, estamos ante nuevas posibilidades. Está la modalidad híbrida, semipresencial, está la modalidad virtual, donde, bueno, evidentemente tendremos que aprovechar cada una de ellas de acuerdo a los planes y programas de estudio y elementos trascendentes, por supuesto, la evaluación, el acompañamiento durante el proceso, con seguimiento, esto para mejorar la calidad académica, la flexibilidad y la inclusión, pues en un entorno que es complejo, cambiante y que es totalmente desafiante en estos momentos, pero que tenemos la oportunidad también de realmente innovar, digamos, el modelo educativo de la UAM con la tradición y recuperar lo mejor de ese modelo educativo e incorporar innovaciones tanto pedagógicas como tecnológicas. Bueno, ese sería hasta aquí compartir con ustedes parte del capítulo del libro. Gracias. Y bueno, pues muchas gracias, doctor Pablo. Yo aquí pues apuntaría como, bueno, por un lado la importancia de justamente empezar a sistematizar, bueno, que en este caso era un trabajo incluso previo a esta modalidad PER, pero decide sistematizar las implicaciones, ¿no? Las relaciones, los procesos que tendría un modelo también combinado, ¿no? De enseñanza semipresencial con actividades basadas en un aula virtual, pero también actividades presenciales. Creo que, digo, pensando un poco hacia los retos que implica dar estos pasos, el doctor Pablo pues mostró un proceso, ¿no? Su propuesta que está centrada en diferentes etapas: preparación, implementación, operación, documentación, evaluación, y que además existen diferentes fases de este proceso, ¿no? Aquí creo que algo que va a ser muy pertinente también repensar para las propias universidades, para nuestra propia unidad, es el tipo de perfil docente que esto requiere, ¿no? Y no solamente el perfil docente, o sea, las nuevas habilidades que se deben de tener, sino también incluso, yo diría, nuevos perfiles en las instancias de apoyo, ¿no? Creo que uno de los retos actualmente es justamente que dar estos procesos de transición actualmente pues recaen mucho en la propia iniciativa de los profesores, ¿no? Entonces creo que también las instituciones de educación superior tendrían que empezar a repensar pues nuevos perfiles de apoyo que permitan hacer estas transiciones, ¿no? Hacia modelos semipresenciales que pueden tener, como lo muestra el doctor Pablo, pues diferentes elementos y que cada uno implica habilidades específicas para las cuales pues no todas las instancias o no todos los profesores estamos todavía preparados, ¿no? Pues bueno, pues muchas gracias al doctor Pablo por esta presentación. Y ya para concluir en cuanto a las presentaciones,
está, bueno, la doctora Miriam Favela Morón. Ella es profesora del Departamento de Ciencias de la Alimentación de la UAM Lerma y presenta el texto Inteligencia Socioemocional, Recursos para la Docencia y la Formación Integral con Sentido de Vida, del aula física al aula virtual. Adelante, doctora Miriam. Gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, antes de proceder a conversar un poco sobre lo que implica este capítulo, pues quiero dar las gracias a los organizadores por la invitación a participar en este proyecto de libro con estos dos enfoques en el diseño de estrategias para la parte virtual de la práctica educativa, pero también en esta parte de las reflexiones teóricas sobre el mismo proceso, ¿no? Y bueno, con ello también pues dar las gracias tanto a la doctora Rafaela como al doctor Noé, que nos estuvieron apoyando en ese proceso también de acompañamiento en lo que fue el trimestre 20I, que fue en el que prácticamente tuvimos que migrar de un formato presencial a un formato virtual para la práctica educativa, y que nos estuvieron acompañando con las capacitaciones, pero también con la parte del PER, ¿no? Y bueno, pues con ello quiero comentarles que la idea de este capítulo surgió precisamente de conversar con los colegas que participamos como autores en este capítulo de las necesidades que se estaban presentando en esta migración de un aula presencial a un aula virtual. Porque una parte es la cuestión de organizar el curso con las plataformas, el sílabus, los contenidos, pero también la parte que estábamos identificando con los estudiantes en un aspecto socioemocional que estaba teniendo incidencia en su proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto en la parte de la comunicación, la participación en sesiones sincrónicas, pero también en su participación, digamos, de manera no sincrónica, dependiendo de cómo pues estaban esbozando las dinámicas de los cursos. Entonces, de este diálogo que surgió con los compañeros que decidimos participar en este capítulo, pues en este capítulo abordamos parte del contexto de lo que la información del PER arrojó con algunos estudios que estuvieron haciendo a través de Campus Virtual, por parte de la doctora Rafaela y parte también con el doctor Noé, con el acompañamiento que dieron del PER y Campus Virtual, para identificar algunos puntos de la dimensión socioemocional que se estaba presentando en el caso particular de la unidad Lerma, tanto en la parte de profesores como estudiantes. Y entonces ahí se identificó esa parte de poder implementar algunas herramientas o estrategias que acompañaran la parte didáctica de los cursos. Voy a proceder a compartir mi pantalla para comentar algunos puntos. Y bueno, en este capítulo colaboramos lo que es en esta parte de dar un énfasis o un enfoque a lo que es la inteligencia emocional como parte de recursos a la docencia en un sentido de formación integral, ¿no? Que no solamente es la parte de conceptos o de teoría de las carreras que se ofertan en la unidad, sino también esa parte de habilidades blandas, ¿no? Entonces, en este capítulo colaboramos lo que es la doctora Rafaela Silva, el doctor Santiago Palmas y el doctor Noé Abraham González Nieto, ¿no? Para abordar esta parte del contexto. Y bueno, básicamente con esto que les comento de la idea de cómo surgió ir esbozando este capítulo, fue también para plantear dentro del contenido del capítulo un marco contextual de lo que generó la emergencia sanitaria de COVID-19 y el programa de emergente de enseñanza remota PER en la UAM y en el caso particular de la unidad LER. También en el capítulo se abordan algunos aspectos sobre los fundamentos y las reflexiones teóricas de lo que es la inteligencia socioemocional en la práctica educativa a nivel superior, para con ello pues apoyar este capítulo para pasar a una parte en el que se plantean y se comparten el diseño y la implementación de algunas estrategias y acciones en este sentido de innovación educativa, pero con enfoque en inteligencia emocional.
sobre todo con estas cuestiones que empezamos a identificar en la práctica educativa derivado de la contingencia y cómo estaba afectando el aspecto socioemocional en el proceso educativo. Y en este apartado, las propuestas que se comparten y que se plantean están enfocadas a las estrategias de acompañamiento y seguimiento desde el entorno digital, desde la parte de cuando se tienen sesiones sincrónicas, no sincrónicas, y qué tipo de estrategias poder implementar, ¿no? También la parte de estrategias educativas, donde se aborda o se destaca lo que es la herramienta del diálogo socioemocional con algunas pedagogías para que se fomente esta parte de la comunicación efectiva. Y además también se plantean y se proponen, más bien se comparten algunas estrategias de técnicas de respiración y atención plena que se pueden implementar en las aulas virtuales para ir apoyando lo que es el proceso educativo. Y con ello, pues también algunas técnicas de identificación y acompañamiento de emociones y valores conscientes. Y bueno, como ya les comentaba, la idea de este capítulo surgió por esa identificación que se hizo a través de Campus Virtual y del programa PER en la unidad Lerma, para identificar cómo estaba ese semáforo en la dimensión psicosocial, ¿no? Y con ello, pues, ir identificando a través de un semáforo cómo están estos aspectos, ¿no? Y estos cómo inciden en la práctica educativa, ¿no? Y bueno, con ello, pues, también destacar esta parte de las habilidades blandas para hacer como una conciencia social de la práctica educativa, que también, de alguna manera, tenga también una incidencia en lo que es la parte de las relaciones socioemocionales que se establecen en la práctica educativa para poder pues favorecer esa comunicación efectiva desde un espacio colaborativo en los entornos virtuales y que también tenga un énfasis en un liderazgo inspiracional más en un sentido horizontal y no vertical como en otras estrategias, tanto en el aula física, se permea, ¿no? Sino que sea un espacio más horizontal desde un enfoque sociohumanístico. Y bueno, dentro de estas estrategias que se abordan en el capítulo, derivado de estas cuestiones que identificamos con los colegas, vemos la importancia de que se establezcan algunas estrategias en cuanto a lo que es el acompañamiento y seguimiento, ¿no? Desde el entorno digital. Y bueno, ahí se plantean algunas estrategias de que se empleen técnicas de gestión del tiempo, de algunas técnicas como la técnica Pomodoro, para poder ayudar a favorecer la concentración y darlas a conocer a los estudiantes, para que ellos también en este contexto virtual aprendan a gestionarse, ¿no? Porque muchas veces les pedimos que tengan atención, que se organicen, pero muchas veces no les explicamos cómo, ¿no? Entonces de ahí surge la idea de presentar estas estrategias implementadas en algunas de las UEAs que impartimos justamente en ese trimestre 20I, en el cual se hizo esa migración por el contexto a la migración del aula virtual. Otras de las estrategias que también se plantean en el capítulo, como bien les mencionaba, están basadas en estrategias de acción como herramienta activa de un diálogo socioemocional basadas en ciertas pedagogías, que también se estuvieron implementando en algunas de las UEAs, impartidas por los colegas que colaboran en el capítulo, desde el enfoque de lo que son los círculos de cultura, los círculos de lectura, desde la pedagogía de la educación popular de Paulo Freire, y que fomentan esta parte de diálogos socioemocionales, de que esa comunicación que a veces empezamos a identificar que cuesta incluso hasta en el aula presencial y que también se permea el aula digital, en cuanto a veces que notamos que no hay esa participación activa del estudiante, pues permear un poco ese diálogo socioemocional con esas estrategias y esas pedagogías que fomentan lo que es la educación popular, ¿no? Que parte de un fenómeno de aula física que se puede migrar al aula digital para favorecer esa comunicación efectiva, ¿no? Y obviamente, ¿no? Al principio va a ir costando un poco, por lo mismo que ya algunos de los colegas ya han comentado con sus intervenciones anteriores,
pero que bueno, son estrategias que están ahí, que se pueden ir implementando y se pueden ir ajustando con base a las necesidades que ya se van presentando. Ahorita pues ya llevamos más trimestres en esta modalidad, ya se han ido afinando detalles y bueno, siempre es conocer qué estrategias se pueden implementar desde esta parte, ¿no? Bueno, con ello también está lo que son las técnicas de respiración y atención plena y que van también muy ligadas con lo que son las técnicas de identificación y acompañamiento de emociones y valores conscientes, que en este caso es más que nada técnicas que se van utilizando en el aula digital, en este caso, para que si nosotros identificamos que con los estudiantes al inicio de la clase los notamos como bajos de ánimo, ya traen la saturación de la conexión de sus anteriores clases, se hagan como este tipo de ejercicios para favorecer con la respiración un poco como calmar, serenar. Incluso también a nosotros como profesores nos ayuda y se puede implementar al inicio de la clase o a mitad de la clase o al final como para ir regulando ese proceso un poco también de la parte cognitiva, pero también de la parte socioemocional, ¿no? Y sobre todo que identificamos nosotros justo en este trimestre, en el trimestre 20I, que se hizo esta migración, de que muchas veces el proceso se veía afectado por todos los aspectos psicosocioemocionales que traían tanto los estudiantes como en algunos casos los profesores, ¿no? De esta migración a lo digital, de cómo das la clase, qué estrategias sigues, qué pedagogías te pueden servir, o qué estrategias para poder como mover un poco esa dinámica de interacción, ¿no? Desde la parte más social y humanística. Y entonces, bueno, se pueden implementar esas técnicas de respiración con ciclos de respiración de algunos minutos, se puede ir extendiendo conforme ya se vayan habituando a la práctica y que puede ser regulado a través de apoyo de algunos recursos audiovisuales donde se favorezcan como estas meditaciones o estos ejercicios de respiración y se va calmando un poco como ese acelere si se siente estrés o ansiedad por todo el contexto que se vive, pero también la parte de cuando ya se siente uno con la saturación mental de la conexión virtual, ¿no? Y bueno, también con ello se pueden ir estableciendo algunas prácticas o estrategias para ir identificando las emociones y los valores que son pues en un momento dado importantes a atender dentro de la práctica educativa y se pueda favorecer este proceso de aprendizaje desde esa comunicación, ¿no? Y como bien pues ya comentaban algunos, ha sido complejo por los diferentes factores que ya se han mencionado, pero parte de estas estrategias pueden ir favoreciendo a esta parte de lo que es la práctica educativa como recursos en la parte virtual, ¿no? Y que de alguna manera se pueden también tanto implementar en el aula presencial, pero en la parte del aula virtual pueden ir apoyando como ese proceso, ¿no? Para fluir ciertas situaciones cuando identificamos esa poca participación o no hay esa comunicación efectiva en los binomios de interacción entre el profesor y el estudiante, entre los mismos estudiantes y entre los profesores también, ¿no? Y bueno, básicamente eso es lo que aborda el capítulo. Y bueno, en ese sentido, los invitamos a que revisen el capítulo con más calma, con más detenimiento y ahí puedan consultar algunas de las estrategias que planteamos en este proceso del aula virtual desde una parte de inteligencia socioemocional. Y bueno, también aprovecho, no sé si que están también conectados el doctor Noé y la doctora Rafaela, si quieran comentar algo al respecto. Pues de mi parte también reconocer el trabajo realizado por la doctora Miriam, por la doctora Blanca en esta labor tan esencial de reconocer las distintas dimensiones de la persona en este capítulo de lo socioemocional. Concuerdo con todo lo dicho por Miriam y me parece que este es un muy buen referente para seguir visibilizando que el aprendizaje va más allá de la adquisición de un conocimiento, una habilidad o una actitud, sino que también requiere ocupación
por la persona y justamente de ahí podemos construir aprendizajes significativos. Entonces, gracias Miriam por esta excelente iniciativa y por colaborar en este capítulo. Sí, yo quisiera comentar también y bueno, felicitar a Noé, a Miriam por el trabajo que se hizo en este capítulo. Creo que la parte socioemocional es fundamental para que se dé el proceso de enseñanza-aprendizaje de forma adecuada. En esta pandemia, tanto profesores como alumnos hemos estado sometidos a situaciones muy críticas y reconocernos como seres humanos que estamos transitando en este contexto, pues no deseable, pero en el que estamos sumergidos, las emociones juegan un papel fundamental para que el aprendizaje se dé, ¿no? El doctor Jorge nos mencionaba que de pronto este modelo semipresencial pareciera que no tiene un impacto mayor a un modelo presencial. Yo creo que en este momento, bajo la tensión que estamos viviendo, hemos tenido resultados interesantes e importantes, ¿no? Que debemos aprovechar para el retorno, que debemos aprovechar para ese trabajo que vamos a hacer en la pospandemia y que debe de ser muy enriquecedor. Definitivamente vamos a regresar siendo otros, ya no podemos ser los mismos, no podemos seguir haciendo las mismas cosas. Entonces yo creo que eso es importante y por supuesto la parte emocional tiene un impacto muy fuerte en todo esto. Gracias, Miriam y Noé. Gracias. Muy bien, pues con la presentación de la doctora Miriam Favela Morón, terminaríamos pues la parte de las presentaciones de los capítulos. Esperamos que se animen a leer el texto. Estará disponible, me imagino que a través del repositorio, ¿verdad, Blanca? Sí. Y bueno, pues... Entonces, pues invitarlos a leer, además de estos textos, pues bueno, hay otros más, son alrededor de 15 textos entre los dos tomos. Entonces, bueno, pues invitarles a que lo lean y pues no sé si quieras comentar algo más, Blanca, para cerrar o si alguno de los participantes también quisiera hacer algún comentario ya de cierre. Sí, si alguien quisiera comentar algo más. Sí, Pablo. Sí, no, yo creo que esta es una excelente iniciativa que seguramente, y la verdad agradezco el espacio porque sería importante mantener este tipo de espacios y bueno, quizás como este tipo de publicaciones son muy, muy importantes, pero también colaborar en prácticas educativas, ¿no? También eso sería importante entre las mismas unidades y que, bueno, realmente hagamos un trabajo colaborativo y sumemos hacia la mejora en cada uno de nuestros espacios y licenciaturas en las cuales nosotros nos ubicamos. Hasta ahí, bueno, eso sería la invitación y el agradecimiento por estos espacios. Sí, gracias, doctor Pablo. Pues bueno, creo que no sé si hubiera alguien más. Blanca, pues si quieres te dejo la palabra por si quieres concluir y hacer el cierre de la sesión. Jorge quiere compartirnos algo. Nada más así muy rápido, pues también el impacto que va a tener el Big Data, la inteligencia artificial y el blockchain para mejorar tanto lo administrativo como lo académico, nuestros planes de estudio, porque tendríamos que ir viendo ya futuro. O sea, en muchos lados ya se está aplicando para eficientar los modelos, los trámites administrativos, por ejemplo. Mucha gente detuvo un año su titulación. O sea, en lo que iba a firmar su título y recogerlo tardó más de un año. Entonces, si hubiéramos tenido la bondad la ventaja de todo este tipo de datos disponibles, pues la gente hubiera traído ya su título en el celular y lo hubiera podido tramitar la cédula profesional y hacer muchos trámites ya para obtener un empleo, por ejemplo, ¿no?
Y con respecto al Big Data, pues esto nos podría ayudar a mejorar también, saber esto que nos está faltando, cómo aprende mejor el estudiante, qué es lo que tenemos que hacer para mejorar nuestros procesos. Y yo creo que el usar este tipo de cosas, en lugar de darnos miedo, nos debe de alentar a buscar otras alternativas para mejorar nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje. Y muchas gracias por la oportunidad. Sí, muchas gracias, doctor Jorge. Bueno, yo quisiera agradecer al doctor Mariano García Garibay, rector de la unidad Lerma, el apoyo que nos ha dado para este trabajo que estamos presentando el día de hoy. No nos pudo acompañar porque tiene otros compromisos. Agradezco también la presencia del doctor Gustavo Pacheco López, director de la División de Ciencias Básicas, de Ciencias Biológicas y de la Salud. Él también es creo que, impulsor muy fuerte en la unidad Lerma de la docencia, de la mejora de la docencia, de cómo tener nuevos horizontes en cuanto a innovación educativa. Y yo creo que es una persona muy visionaria en nuestra unidad y qué bueno que nos esté acompañando. Agradezco también, bueno, al doctor Noé Abraham por la colaboración y el trabajo en esta parte, pues, pesada también, ¿no? De revisión de los capítulos, estar buscando revisores, estar llevando todo ese seguimiento, al igual que la maestra Elena Cruz, que también estuvo apoyándonos en todo ese trabajo. Y bueno, por supuesto al maestro Uriel, que se encarga de la difusión, que se encarga de toda la parte de diseño editorial de los libros y que en este momento pues nos está ayudando a hacer la transmisión de este evento. Agradezco igual a todos los autores que participaron en el libro por su trabajo, por permitirnos integrar todas estas experiencias en estos volúmenes y estas reflexiones en cuanto a la docencia. Y pues por supuesto que quisiera compartirles en pantalla el cartel del siguiente libro que tenemos, en el que estamos empezando a trabajar. Este lleva como título Retos derivados de la pandemia, nuevas formas de organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y el objetivo de este libro es comenzar a definir ese regreso, cómo vamos cómo vamos a transformar la docencia para esta pospandemia, que ya pareciera que estamos cercanos, y por supuesto, cómo hacer esa transición ahora, esa transformación digital. De hecho, el libro originalmente habíamos pensado que fuera o estuviera enfocado a la transformación digital en las instituciones de educación superior. Sin embargo, creo que es más pertinente en este momento enfocarnos en cómo va a ser ese retorno, cómo podemos aprovechar todas estas experiencias para tener una docencia con una innovación educativa de manera efectiva. Y bueno, pues están invitados a participar en este y en el siguiente, que va a ser el de transformación digital. Esperamos poder contar con ustedes. Y bueno, pues es todo. Muchísimas gracias. Gracias también al doctor Oscar por su trabajo, por estar como coordinador de estos libros que son importantes porque van a dejar una huella de cierta forma histórica de este momento que estamos viviendo en esta pandemia. Muchísimas gracias, doctor Oscar, también. No, gracias a ti, Blanca. Bueno, pues les agradecemos a todos y todos su presencia y bueno, pues que pasen un muy buen fin de semana. Hasta luego. Saludos a todos. Buenas tardes. Gracias, hasta luego. Gracias, buenas tardes, bye bye. Muchas gracias. Gracias a todos.